Empezamos nuevamente, tuvimos una falla técnica, pero ya estamos de regreso. Estábamos hablando de que esta imagen corresponde a esta sección del mapa del árbol de la vida. Ok, ahora sí le damos otro clic. Y bueno, ya asociábamos que estos símbolos se asocian con la estructura cerebral, que nuestro cerebro es triple, como todo lo que existe en este plano. Ahí sí dale clics más frecuentes porque estamos asociando el cerebro reptiliano con el Séfira del Malkut, que es lo más físico que existe. Luego viene el cerebro del sistema límbico, que se asocia al plano psíquico, es decir, lo emocional. Y luego el cerebro llamado neocórtex, que es doble y que está asociado al plano concreto mental y al plano abstracto mental. Pero por encima de eso viene otra inteligencia, que es la espiritual, que es muy diferente. Por ejemplo, ¿han oído hablar de la intuición? Que la mayoría de la gente considera que es como un melate, ¿no? Pero sin premio en efectivo. Es así como que una corazonada, ¿verdad? Y además, más frecuentemente atribuida a las mujeres. Lo cual, en realidad, es más natural en las mujeres. Pero no solo corresponde al género femenino, sino que los varones también podemos desarrollarla. Esa es la diferencia. Pero la intuición en realidad es una herramienta de la inteligencia espiritual. Las herramientas de la inteligencia espiritual son de orden superior. La intuición, la inspiración y la creatividad corresponden a planos superiores. Por ejemplo, ¿cómo fue posible que Johann Sebastian Bach compusiera sus obras musicales? O Mozart, o los grandes escritores como Shakespeare o como Miguel de Cervantes Saavedra. ¿Por qué? Pues porque tienen la capacidad de captar de niveles superiores información que luego la plasman en esta realidad nuestra. ¿Ok? Bien, continuamos. Quitando un poco de basura. Bueno, no es basura. Un poco de letreros. Volvemos a poner el mapa. Ahí déjale. Hasta ahí. Ya acomodado de otra manera. ¿Ok? Aquí está el árbol de la vida, el iceberg que representa la mente humana y el cerebro. Dale otro clic, nomás uno. Y ahí tenemos la imagen que puse al principio de la plática. ¿Saben cómo se llama esta obra? Te faltó. La divina. Tibios. No. Es una parte del techo de la Capilla Sixtina en el Vaticano. De hecho, es el centro de la obra. Pero su nombre específico de esa parte es la creación de Adán. Este es Adán. ¿Ok? Y no sé qué opinen ustedes, pero esta figura ¿no les recuerda algo? Eso lo pintó Miguel Ángel hace como 500 años. Es decir, él plasmó a través de una obra de arte un mensaje muy importante. Por supuesto que sabía la estructura de nuestro cerebro, pero como en ese momento estaba prohibido hablar de eso, dijo, lo pongo bien bonito. Subliminal, perfectamente. Entonces, ¿cómo empieza la comunicación esotérica? Pues empezando por darte cuenta que lo que traes dentro, aquí adentro, tiene una relación artística, científica, filosófica y didáctica. Y entonces, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Ok?
hasta esta aparente trozo de tela que está flotando, es el bulbo raquídeo. ¿Ya lo vieron? Interesante, ¿no? Dale otro clic. Pero ese detalle es el más importante de todos. Tiene 3 significados. Como todo es triple, entonces el primer significado es que el que crea, o quien crea, porque ahora hay discusiones sobre si es él o la, pero como quieran decirle, el creador o la divinidad es igual, es una fuerza o una energía activa, está haciendo una acción, incluso se nota a simple vista que está haciendo un esfuerzo por llegar, ¿no? Y el otro como que está tirando la hueva, ¿no? Está así como que se está levantando del barro, ¿no? Es lo que dice la enseñanza, que del barro le insufló el espíritu y de ahí nace el ser humano, ¿ok? La segunda interpretación es la principal característica de todo ser humano. Es decir, el libre albedrío, porque los dedos están tan cerca que si este de acá le hiciera así, lo toca. Pero como es una pintura, está estático. No toma una decisión. Pero la verdad, salud, la verdad es que todos estamos siempre en esa misma disyuntiva. Tu libre albedrío es lo que decide. Solo a través de nuestro propio libre albedrío podemos tomar una decisión por voluntad. ¿Ok? Lo del aplauso, pues es involuntario, porque les digo, voy a contar hasta 3 y cuando diga ahora aplaudimos y algunos se adelantan. No se saben la dinámica, o sea, es evidente y es un juego. Pero en el día a día estamos tomando decisiones constantemente, incluso cuando decimos que no tomamos una decisión. Es decir, estamos decidiendo no tomar decisiones. Entonces, ese es el símbolo. Pero el más profundo símbolo es que todo el universo, así es como funciona. Y eso, en términos científicos actuales, se llama sinapsis neuronal. ¿Le damos otro clic? ¿Saben lo que es la sinapsis neuronal? Es la comunicación entre las neuronas. Las neuronas son las células de nuestro cerebro. Cada neurona puede desarrollar una especie de brazos. A esos brazos se les llama axones. Y esos axones se pueden extender a voluntad o de acuerdo a las necesidades de lo que quiera hacer esa neurona. ¿Ok? Y entonces, una de las neuronas, uno de los axones de las neuronas, o mejor dicho, a través de uno de los axones, la neurona emite un mensaje y hay una otra neurona que a través de su axón recibe el mensaje, pero jamás se tocan. Siempre existe, por supuesto, esto es microscópico, un espacio entre ellos. Y lo único que ocurre es que de una terminal de un axón al otro se transmiten mensajes. A esos mensajes se les llaman neurotransmisores o también se les llama hormonas. Y todos estamos constantemente emitiendo, fabricando hormonas que emiten mensajes. Por ejemplo, si alguien de repente siente miedo, inmediatamente las glándulas suprarrenales, que están arribita de los riñones,
envían adrenalina hacia el cerebro. Y el cerebro se pone en alerta y activa todititos los... ¿Se mueve mucho? Ok. Activa los mecanismos de defensa. ¿Ok? La adrenalina es como un supercombustible. Cuando una persona se empanica, aumenta su capacidad de fuerza, su velocidad, su resistencia. En las batallas, en las guerras, pues se ve frecuentemente algunas hazañas que, pues muy mala onda que se vean así, pero han ocurrido. Entonces, son mensajes del mismo cuerpo dentro de sus propias estructuras. Pero también hay otros mensajes más sutiles, por ejemplo, lo que se genera en el interior del intestino delgado. Aquí se fabrica, o se debería fabricar, una hormona que se llama oxitocina. La oxitocina promueve la fabricación de dopamina en el cerebro. Y la dopamina se le conoce como la hormona del placer. Una de las grandes disyuntivas del ser humano es esa dualidad constante entre placer y dolor. Mucho placer, evitar el dolor. Más placer, menos dolor. Siempre parece ser un extremo del otro. ¿Ok? Y es entonces cuando entran los métodos artificiales que no son adecuados. Cuando a una persona se le hace un análisis y se le encuentran sustancias que no debería de consumir, se dice que está dopado. Dopado viene de la dopamina. Es una forma artificial de generar esa hormona que requerimos todos, ¿ok? Pero que puede producirse de manera natural. Entonces, como ese ejemplo hay muchos, pero vámonos más dinámicamente. Continuamos. Ese mismo mapa, dale otro clic. Ahora, ahí deténle. Se define como el árbol de la vida y se considera que hay 32 senderos. ¿Qué se hace en un sendero? Se recorre el sendero. Entonces, esos senderos están representados, simbolizados por las 10 sefirot. Sefirot es el plural de la palabra séfira. Es en hebreo. Séfira es de donde proviene la palabra esfera, que es lo que en nuestra cultura le agregamos al árbol de Navidad, ¿no? Bueno, estos 10 sefirot, este es el que representa a nuestro planetita. Después viene el que representa a la luna. Luego, aquí tenemos a Mercurio, aquí tenemos a Venus. En el centro, tanto horizontal como verticalmente, tenemos al Sol. Luego tenemos al planeta Marte, al planeta Júpiter. Acá arriba tenemos a Saturno, a Urano y a Neptuno. Entonces, son 10 círculos, 10 esferas. Y luego, entre esferas, hay enlaces. Cada uno de esos enlaces es un sendero. Y cada uno de esos senderos es una lección en nuestra vida. Y todos vamos a recorrerlos. Pero el que lo haga de manera consciente tiene más posibilidades de éxito. Por eso existen escuelas para ir asesorando en ese recorrido. ¿Alguno de ustedes estuvo durante su infancia en los Boy Scouts? Nadie. Pues ya es tiempo. Digo, ¿todos saben andar en bicicleta? Sí. ¿Quién no? Ah, muy bien, todos. ¿Y todos saben nadar? Sí. Es más posible que haya gente que no sepa nadar que andar en bicicleta. Y sabes que los que no saben nadar tienen más posibilidades de sentir miedo. Porque resulta que el miedo es algo natural.
Si no sintiéramos una cierta pequeña dosis de miedo, seríamos temerarios. Y entonces nos atravesaríamos el periférico sin voltear, o brincaríamos sin fijarnos si hay red o no, o cualquier botella la destapas y para adentro, ¿no? Sin saber si es cloro o es agua natural. Entonces, una pequeñísima dosis de miedo se llama precaución. ¿Ok? Bueno, pero es algo natural. Sin embargo, solo existen dos miedos reales. Y a ambos se les llama el trauma de nacimiento. Es decir, cuando nacemos hay un trauma. Estoy hablando del parto natural, no de la cesárea. ¿Ok? Es diferente. En el parto natural, el bebé pasa por una prueba de supervivencia y entonces genera sustancias que le hacen más leve la experiencia. Pero al momento de salir del cuerpo de la madre, empezamos a escuchar por primera vez los sonidos del exterior tal cual son. Antes, cuando se está dentro del vientre materno, los sonidos del exterior son filtrados a través del cuerpo de la madre. El bebé no escucha la misma frecuencia. Por eso en los cines actualmente se prohíbe la entrada a los bebés menores de 3 años, porque todavía no está desarrollado al 100% el sentido del oído y puede ser dañado con ciertos niveles de audición. Cuando somos adultos podemos soportar hasta 100 decibeles, pero por ejemplo, para que nos demos una idea, cuando un avión despega, al nivel de pista, se pueden alcanzar hasta 130 decibeles de intensidad de volumen. Eso es dañino para el oído humano. Y actualmente en algunas salas de cine se alcanzan 110 hasta 120 decibeles. Entonces, por eso no dejan entrar a los niños. No es porque las películas sean para adultos, sino es por los niveles de ruido. ¿Ok? Entonces, el miedo a los ruidos fuertes es el primer trauma del ser humano. Si en este momento algo explotara, todos nos vamos a cimbrar. Porque es algo natural. ¿Ok? A través de los años nos vamos acostumbrando a ciertos ruidos, sobre todo en la adolescencia, con la música que se escucha. Es sorprendente la cantidad de ruido que se puede llegar a escuchar cuando uno anda en eso, ¿no? Pero sí nos vamos acostumbrando. Y una forma de saber realmente qué tan maduros ya somos es que ya no queremos tanto ruido, ¿sí? O sea, empezamos a querer menos intensidad porque también se van perdiendo algunas células del oído interno, ¿ok? Bueno, el segundo trauma de nacimiento es el sentir por primera vez la fuerza de gravedad. O sea, cuando estamos dentro del vientre materno, estamos flotando en líquido amniótico y no hay sensación de caída. Además, como el espacio es muy estrecho, conforme vamos creciendo, a donde estiremos el brazo o la pierna, tocamos el cuerpo de la mamá, ¿sí? Pero una vez que salimos, sentimos el igual, ¿no? Entonces, Por eso es de que lloran los bebés cuando nacen. Entre otras cosas. Pero una prueba que se le hace a los niños al nacer es ponerles una barrita para que el bebé se sujete. Por primera vez en su vida se sujeta porque siente que se va a caer. Entonces, si ahorita cualquiera de nosotros nos subimos hasta la azotea y alguien nos intenta empujar, vamos a sentir miedo de caer. ¿Sí me explico? Eso se puede disminuir la sensación de peligro si aprendemos a nadar. Por eso es importante saber nadar. O si nos gustan los juegos mecánicos. Ahí en Six Flags se curan miedos, o se hacen más grandes, nada. O si nos gusta tirarnos del bungee o del paracaídas, o sea, ese es un reto a la supervivencia y genera una cantidad enorme de adrenalina, ¿no? Por eso también
existen los deportes extremos. Pero eso es natural. Somos seres humanos. Lo que no es natural son los miedos culturales. 5 miedos culturales principales. El miedo a lo desconocido. El miedo a lo conocido, que es peor. Es decir, si hubo un evento que nos causó daño, el ser humano puede empezar a tener miedo de algo que ya pasó. Miedo a que se repita el evento. ¿Me explico? Y eso es súper dañino a las vías urinarias. Tercer miedo, el pánico, o sea, es el extremo, ¿no? Cuarto miedo, el miedo a que le ocurra algún daño a los seres que amamos. Y muchas mamás dicen, pues es natural, pues sí es mi hijo, ¿no? Si alguna vez les dijeron, Dios te bendiga, cuando iban a salir, póngase a pensar cuántas veces se quedó la mamá. Ay, ¿qué andar haciendo este güey? Sí, o sea, yo digo que eso es como una disyuntiva, ¿no? Porque dicen, Dios te bendiga, pero luego están preocupadas. Entonces, ¿qué pasó con la fe? ¿No? Bueno, afortunadamente a muchos nos tocó la bendición de que la mamá no se enteró de todas las burradas que hicimos, así que no estuvo tan preocupada. Ok. Tampoco se enteró de algunas otras buenas noticias, pero pues no le correspondía, ¿no? Ok. El quinto miedo del que me refiero, cultural, es el más frecuente, es el miedo al descontrol propio. Y eso tiene que ver con el centro de nuestro cerebro. Damos otro. Esta es otra obra de arte. Dale otro clic. Se llama El primer beso. Y hay 2 personajes, uno muy conocido. Cupido. ¿Lo han conocido? No. ¿Los ha flechado alguna vez? Demasiadas veces, ¿no? ¿Y saben quién es esta? ¿La novia de Cupido? Sí, pero ¿cómo se llama, pues? Cupida. No. Su nombre es... ¿Cómo? Belcebú. No. Su nombre es Psique. Según la mitología griega, que fue el primer sistema de psicología que existe en nuestra humanidad actual, Cupido, su verdadero nombre es Eros, y es hijo de Afrodita. Entonces, en el árbol de la vida, este es Eros, Mercurio, que corresponde al plano mental concreto. ¿Verdad que no tiene nada que ver con las historias que nos han contado? Es el pensamiento. Y su mamá es Afrodita, que es Venus. Venus Afrodita. Entonces, Venus Afrodita ve a Psique, que es esta, la luna, y siente celos de su belleza. Ya saben de dónde se inspiró Walt Disney para hacer Blancanieves. La madrastra ve a Blancanieves más bonita y no lo acepta. Entonces, ¿qué creen que hace Afrodita? Pues manda a matar a Psique. Así que para tener un sicario confiable, manda a su propio hijo a matar a Psique. Entonces Eros, cuando conoce a Psique, se enamora de ella.
Y por eso es el primer beso. Porque, dale otro clic, esta experiencia, dale otro, no, ya te regresaste uno. Esta experiencia corresponde a este sendero. El sendero entre psique y eros. ¿Ok? Se los estoy contando muy rápido, pero implica un chorro de pruebas. ¿Ok? El asunto es que esta historia conlleva una enseñanza extraordinaria, que si lo profundizamos, si la empezamos a practicar, porque ni crean que a la primera les va a salir, todos podemos empezar a mejorar nuestra calidad de amar. La vez anterior hablábamos de que el amor físico es el deseo. En un segundo nivel viene el amor sentimental o emocional. En un tercer plano viene el amor cerebral, que es el mental. Pero por encima de todo eso viene el amor espiritual. Aquí vamos a hacer una pausa y continúa en la siguiente cápsula.